Hola, hoy en Retrologando retomamos los comentarios, así un poco como siempre a vuela pluma y muy por encima, sobre esa obra magnífica de vida a Pierre Serón, que es Los Hombrecitos, justamente en el punto en que lo dejamos en el vídeo anterior. Pues seguimos nuestro periplo por esta gran aventura que es Los Hombrecitos, pues ocupándonos del cuarto tomo del integral, 1974-1976. Insistir en la absoluta atención al orden cronológico, al rigor de la edición, que ya digo que en España estos de Dolmen han hecho muy bien, no han tenido ningún problema en el momento de modificar la edición francesa. Es que la edición francesa no es así, la edición francesa es bastante peor hecha, bastante peor construida y de manera que se entiende menos, porque si tú una información que te procede de una historia corta que ha aparecido en 1971, la lees en un árbol cronológico que a lo mejor está en 1984, pues aquí hay algo que patina un poco, ¿no? Entonces esto hay gente que no lo sabe ver, pero bueno, bien. La primera obra de este álbum es El Ojo del Cíclope, que a mí me parece fundamental. Junto a la siguiente larga, son las dos primeras grandes clásicas incuestionables de esta serie, con guión de Ao, que ya dijimos que es Mitey. Aquí de pronto está el hombrecito en el Prado por allí, y de pronto ven la Catedral de Notre Dame. Y de pronto hay un banco donde un señor atraca, o sea, hay una suma de dinero, el tío coge el dinero, se marcha y atraviesa la pared. ¿Qué está pasando aquí? Es un efecto óptico provocado por el Cíclope, que es un señor tuerto, que va con un parche en un ojo, muy siniestro, vestido de oscuro, y que es un personaje malvado y que intenta, pues cometer delitos, y que parecía que en la serie de Los Hombrecitos iba a tener más relevancia. Pero en realidad no, en realidad se limita a dos apariciones, eso sí, muy importantes porque son dos historias de las claves de Los Hombrecitos, pero bueno, siempre es derrotado, como es natural, como se podía esperar, y bueno, pero no tiene mucha presencia. Sin embargo, los dos álbumes que salen son de los más bonitos y de la etapa inicial, quizá los mejores de largo, sobre todo el segundo. Después tenemos otra historia corta, Mosquito 417. En esta historia, pues bueno, hay una historia también de una avioneta, un avión de hélice, no una avioneta de hélice, de la Segunda Guerra Mundial, como va evolucionando tal, hasta el Mosquito 417, que es el avión puntero de las fuerzas aéreas de los hombrecitos, de las naves amarillas, que antes eran unas naves un poco más rechonchas, más enmirriadas, más redonditas, como medio huevo, rojas, con un cristalito, y en esta historia ya crean estas naves amarillas más alargadas, con un diseño más aerodinámico, que irán teniendo mucha presencia en las demás historias, como iremos viendo. Después hay otra historia corta, La Casa Vacía, que está muy graciosa porque van a buscar comida a una casa donde creen que se han ido que los habitantes están fuera, pero allá hay un perro, después los habitantes regresan y ellos están allí intentando coger de la nevera, se quedan cerrados en una papelera de estas que se pisa un pedal y se abre, se queda Renault metido allí, pasan cosas. A mí me gustan mucho estas historias cortas porque son muy graciosas algunas. Después viene Un Paseíto para dos, que es una historia donde no aparece Renault para nada, de un chico y una chica, y viene la siguiente obra larga que decía, Le Vaisseau Fantôme, El Barco Fantasma. Esta historia, esta sí se publicó también la otra, El Ojo del Cíclope, también se publicó en Fuera Guarda la revista, pero es que aquí está, a mí me gusta más esta versión. Están los hombrecitos pescando, que además pescan un atún, que el atún es 4 veces más grande que el barquito que llevan para pescarla. De pronto el barco se pierde, claro, pierde el rumbo, hay una tormenta por la noche y cuando se despiertan ven un barco. Y aterrorizados todos. Va Renault en el Mosquito 417, en el amarillo, buscándolo y que se tropieza con el barco. ¿Qué pasa? Y todos desmayados de miedo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que resulta que encuentran que hay un navío lleno de esqueletos fantasmas. Lleno de esqueletos, pero vamos, y digo que se han quedado de miedo porque de hecho se quedan blancos. Esto juega mucho Serón con la imagen. Vamos a buscar esta página, que es muy interesante, que aparecen los personajes en blanco, porque es que como se quedan del miedo, ¿no? Entonces van en los aviones estos de combate hasta que encuentran el bajero blanco,
baje el albo, baje el fantasma, y ven eso, los esqueletos allí, llevando el timón, otro caminando por aquí, y uno que lo ve y le pega un disparo a la nave, que la avería. Entonces ahora descubrir qué. No vamos a contar la historia, ahí aparece la muerte con su guadaña y tal, pero detrás de todo esto solo podemos decir que se oculta el cerebro de Cíclope. Y ahí lo dejamos y ya remitimos a la historia. Después viene una historia que a mí personalmente es de las que menos me gusta, pero entiendo que... Porque hay alguna vez más sucederá lo que se llama crossovers, ¿no? O sea que en una serie aparecen los de otra y se cruzan los de dos series. Entonces esto era un homenaje a Pello cuando se realizó la película La flauta mágica de los pitufos. Entonces hace un viaje pitufal. ¿Qué es qué? Pues que Renault va con la paja y se encuentra a un... Es que claro... a un hombre primitivo que también aparece con los pitufos y en definitiva a la aldea de los pitufos. Es una historieta que se publicó la mitad en color y la mitad en bitono, en rojizo. Con lo cual hay una parte que se ve con los pitufos azules y tal, y otra que los pitufos se ven rosas. Pero es el color, ese color parecía al sepia que se usaba para estas cosas. Después viene otra historia corta, El terrorista en el tejado, que ellos tienen que evitar un ataque de un terrorista grande en una ciudad normal. La sombra del reflejo, aquí aparece por primera vez algo que reaparecerá en otros álbumes, que es el tema de los clones, de las duplicaciones de seres. Entonces aquí pues ya vemos del principio que Renault se encuentra con otro Renault. Y claro, esto es una debacle terrible. Después viene Estamos de fiesta, en el Spirou 2000, de festejo, que aparecen unos personajes de la revista Spirou que son reducidos para la fiesta de los hombrecitos. ¿Estos personajes cuáles son? Pues vamos a repasarlos porque tiene mucha gracia. Aparece un pato que tiene la cabeza negra, el pico muy grande, un personaje de historietas de una página, se llama Vladimir. Aparecen Bill y Bolita, que son reducidos. Los pitufos, los Croston, pero esto no hacía falta que lo dijeran mucho porque ya eran pequeñitos de por sí. Aparecen los guardaespaldas de Sammy, de Cobin, que es una obra maestra. Aparecen Tiffy Tondo, aparece Natacha, todos los van reduciendo. Y otros que yo no conozco, Yoko, Sammy el oso, Lampil, Spirou, aquí está Champiñac, aquí está el vecino, aquel que tenía un coche muy antiguo, un modelo Forte, y llegan a la oficina donde está Gastón. Esto es una historia que es que salen todos estos personajes, porque es un homenaje a Spirou, dibujados por los propios autores en cada caso, me imagino. Y al final, ¿qué pasa? Pues que al gafe lo quieren hacer también y el gafe no se reduce. A tomar el Gastón el gafe. ¿Por qué? Porque tiene tan mala suerte que ni siquiera se puede incorporar y se queda allí gigantesco al lado de los otros. En un cartel, pues una última viñeta maravillosa, donde hay un cartel que se ve a Spirou y Bill, de Billy Bolita que comentamos aquí en el primer integral, en otro vídeo, y aparecen pues todos estos personajes que me diciendo, y otros más, los pitufos y otra serie de gente. Y este es el que cierra este álbum de el cuarto integral, que termina en 1976, con lo cual retomamos directamente 76-78 en este quinto. Este álbum se inicia con Un ángel pasó por el Lapión. Es una historia que, bueno, que los hombrecitos tienen una presencia muy marginal. En bitono, lo que sí aparece es el sacerdote ese que ya conocemos, de la aldea de los hombrecitos. Bueno, pues nada, una historia de Navidad cortita. Y llega Las zarzas del samurái. Es que además, lo voy a mostrar para que se vea, aunque estará saliendo por aquí. En el interior de los integrales vemos la portada original del álbum correspondiente en su edición francesa. Y entonces esto también ayuda. La zarza del samurái, pues nada, en esto están haciendo esquí acuático Renault, con la paja, que es el que va pegándose los tortazos, la paja y la viga, van alternándose, cada vez va teniendo menos presencia uno que el otro, pero bueno, pero sobre todo dan contrapuntos humorísticos. Renault es el aventurero, la paja y la viga son el contrapunto cómico. Bueno, pues están haciendo esquí acuático, muy mal, la paja y la viga que se caen tal y cual, y de pronto ven un barco japonés, un submarino japonés, perdón, que va tirando como unos desperdicios, va tirando unas cosas. ¿Y qué será esto que están tirando? Y de pronto ven que del mar surge una especie de plantas carnívoras gigantescas, como mutantes, de unas ruinas que había allí de un barco tal, y empiezan a asolarlo todo.
pero además se están acercando a la Tierra en una zona donde hay una planta nuclear. No una planta de flor, sino una planta de... Y además se lo comen todo, se comen los coches, pero además unas plantas que no tienen intención de hacer daño, por lo menos no, pero van a una central nuclear, se van aproximando peligrosamente. Entonces los hombrecitos tienen que intervenir para que esto deje de suceder y no llegue la cosa a mayores, claro. A continuación, una historia corta, el infierno verde. En el infierno verde, pues pasa esto, que se desorientan y caen en un jardín. En un jardín donde hay arañas, donde hay ranas, donde hay plantas que les parecen gigantescas y todo esto. Después viene el Triángulo del Diablo. Otra historia larga, donde pues viene a ser el Triángulo de las Bermudas. Porque está el Renault contando historias de desapariciones inexplicables, de barcos, de aviones, de cosas misteriosas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos terminan yendo allí y descubriendo que hay como una especie de cultura, de civilización, también de hombrecitos, de extraterrestres, donde hay una especie de precolombino, de indio, de indiano allí, de indiano es otra cosa, de indio, que habla con Renault, y entonces descubren que hay unos individuos que son como albinos, que tienen la cara amarilla, que son propiamente los extraterrestres, que están planificando como una especie de invasión. Entonces hay una especie de burbuja, consigue salir, y Renault llega al pueblo de los hombrecitos. Y acaba este álbum porque continúa la aventura en el pueblo de las profundidades, que es el siguiente. Y aquí nos encontramos con que, bueno, él está explicando lo que ha descubierto allí, en el sitio este, con su amigo este precolombino, este indio que ha venido. No es un indio, es un, no sé, un nativo iberoamericano, hispanoamericano, no sé. Y llegan ahí, ¿y qué pasa? Que los habitantes del abismo, aquellos albinos, aquellos pálidos amarillos, van a atacar la colonia de los hombrecitos. Entonces, bueno, aquí hay una historia también de con lo que pasaba en la época precolombina y tal y cual, se va mezclando, y es fundamental la intervención de Heidegger, del científico, porque, claro, se enfrentan con esto. Pero es que aquí lo que estoy buscando es que hay un momento en que ya vemos mucho de lo que vendrá después del vanguardismo gráfico de Serón. Renault está en una instancia submarina, o sea, que ha estado batallando, o sea, que está escuchando las historias de los precolombinos. Está empezando el ataque de los submarinos, de aquellos habitantes del abismo. Y Renault va a tratar de impedirlo. Entonces se enfrenta con un pulpo, se enfrenta con un pez de estos gigantescos, con muchos, bueno, gigantesco al lado de los hombrecitos, claro, que tiene una luz así delante, y le persigue este pez. ¿Y qué ocurre? Pues que se introduce en un tubo. Este margen blanco no debería existir. Y todo, o sea, es que si vemos el lomo del libro, se percibe que hay una tonalidad oscura aquí. Porque es que todo sucede, en vez de en fondo blanco, en fondo, el fondo oscuro de lo tenebroso. Y según va ascendiendo y va consiguiendo salir de allí con ayuda de las naves de los hombrecitos que han ido allí a enfrentarse con los habitantes del abismo, el negro pasa al azul. Es que es una preciosidad. Es que esto es... Y después a un tono más clarito, hasta que regresa la normalidad. El negro va diluyéndose, aquí lo podemos ver perfectamente, para dar pie al blanco. O sea, este es el enfrentamiento con estos extraterrestres, para, con ayuda de estos indios, acceder a unos nuevos avances en la tecnología, porque esta gente tenía unos conocimientos extraordinarios de muchísimas cosas. Vamos con el siguiente tomo de hombrecitos, 1978-1981, que aquí aparecen unos personajes esenciales. Esta serpiente que aparece aquí en la portada, también, que se hace muy amiga de ellos, pero el inicio del álbum es El pirata de la campiña. No es una historia larga, es otra historia corta, relacionada con alguna de las anteriores, porque en otra vimos un águila, aquí es un halcón. Es un halcón que están allí con la nave, pues rulando por allí, los hombrecitos. En este caso no es Renault, es la Viga, y aparece un halcón. Y engancha la nave y empieza a provocar pues catástrofe allí en el sitio, en el lugar donde están los hombrecitos, hasta que los hombrecitos, pues con una serie de petardos y cosas, lo confunden y ya se larga el halcón. Y después viene En las garras del varón, que también se fue publicado como álbum, donde también hay otro momento, que lo veremos aquí,
de manejo de los márgenes del viñeteado en oscuro, pero esto es una historia donde se encuentran en una historia medieval. Ven un castillo medieval allí a lo lejos, van, hay un nido tal, y llegan al castillo medieval, y que se encuentran con que hay pasan por un túnel, por una especie de cloaca, podríamos decir, y se encuentran con la época, con que están allí viviendo señores como en la Edad Media. Del tamaño de ellos, hombrecitos, guerreros, con sus espadas, con sus arcos y flechas, con su escudo y sus cosas. Y caen en las garras de este varón, del que manda allí, pero bueno, de pronto pues se soluciona rompiendo la cronología, el discurso temporal lógico. ¿Por qué? Porque es que resulta que allí, por eso hay, a ver, el castillo medieval es grande, es un castillo medieval normal, pero en su interioridad hay el pequeñito donde están estos medievales, estos varones malos, estos guerreros malos, no, distintos, que no comprenden a los hombrecitos, que se sorprenden tal, creen que son brujos, porque había caído otro trozo del meteorito famoso ahí, que es como, cada vez que veamos otro sitio, otros hombrecitos de otros lugares, como el indiano que hemos visto, como tal, son porque allí ha habido otro meteorito. Entonces el meteorito lo ha afectado. A no ser que sean personajes que los propios hombrecitos reducen mediante los inventos del profesor Hondegger. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para poderse escapar, mandan una alerta y aparecen como unos soldados de época reciente allí. Y entonces, claro, los medievales ya se quedan alucinando y reconocen que los que estaban siendo un anacronismo eran ellos, no los otros. Después vienen las ratas del establo, que es algo que enlaza directamente con el anterior. Son los mismos personajes. Y en esta segunda historia, que es la que completaba el álbum, con la otra, o sea, las dos historias son dos historias de medio formato, pues completan un álbum. Y es una contienda entre dos pueblos, los dos medievales. El varón, que ya conocemos, que entra en razón y que es un hombre bastante tolerante y bastante avanzado para su época. Y el otro, que es Ulcarca. Entonces, el enfrentamiento, tienen que tomar el castillo del otro. Después hay una historia muy cortita, también, que se llama Los Inquilinos de Navidad, que otro tipo que aparece en un pueblo, en una iglesia, y resulta que hay los hombrecitos haciendo los personajes de un portal de Belén porque se ha extraviado, que es lo que traía el hombre, la historia del hombre que se pierde en la nieve, llevando una cajita que llevaba a la iglesia, que era, ¿qué? Las figuritas del Belén. Y se habían perdido, se habían roto por el camino, y los propios hombrecitos son los que se avienen y se disfrazan de la figura, y allí lo hacen. Después viene el siguiente álbum, que sería el 12º, el Avispero. En esta historia del Avispero, pues resulta que es que hay unos excursionistas que no vuelven. ¿Y qué pasa? Que llegan a una casa donde hay unos mayores, no son mayores, unos grandes, unos de tamaño normal, que no son chiquititos. Y entre ellos está un personaje que el Duque de la Maraña, que hace su primera aparición en este álbum, que será el rival más recurrente de toda la serie. Porque lo que quiere es coger a los hombrecitos, capturarlos, explorarlos, y es lo que ha hecho soltar avispas, porque él ha descubierto que hay esta gente pequeña, y él finge como que les ayuda, pero lo que quiere es hacerse con ellos para enriquecerse a costa de ellos. Siguen los prisioneros del tiempo, con este mismo duque allí incordiando, que es que aquí ya tenemos al varón al rival reducido. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una zona descubierta por error, por este Duque de la Maraña, donde hay hombres paleolíticos, o sea, homínidos, pero que son simios gigantescos, que son bastante manipulables, porque claro, son muy primitivos y son de carácter bélico, son prontos a la lucha, en contra del pacifismo de los hombrecitos. Hay el inevitable enfrentamiento que consigue los hombrecitos, que escaparse, y que los malos vayan a tomar viento. ¿Qué pasa? Que cuando los hombres monos se dan cuenta de que han sido manipulados por el Duque de la Maraña, le dan el estopa a él. Y aquí aparece una serpiente que se llama Priscila, que es esta de la portada, y que volveremos a encontrar en numerosos álbumes y en posteriores. Y como último tomo de esta segunda entrega de los hombrecitos, seguimos con 1981 hasta 1985. Aquí debo hacer un alto, porque desde el Avispero, no lo he comentado, eventualmente en alguna historia corta habrá algún otro guionista tal, pero es cuando Serón decide hacer los guiones de sus propias historietas, escribir en los guiones y darle un enfoque más propio de lo que él quiere hacer. Entonces aquí tenemos El rapto de la Sabina, que es una historia corta con guión de Mitey, que bueno, El rapto de la Sabina es una muchacha como podemos suponer, que secuestra junto a Renaud el duque famoso de siempre,
Sabina es una chica, entonces lo secuestra. Ahora está grande ya, este señor está grande, pero los hombrecitos consiguen pues manejarlo y que la cosa no vaya a ningún puerto desesperado. Pero lo interesante aquí es hombrecitos y hombres monos, con guión y dibujo del propio Serón, es donde, además de la historia en sí, que enlaza con la anterior, que es donde descubrimos pues el desenlace último que ocurre con el duque y con los hombres monos aquellos que aparecieron en el sitio aquel, los prisioneros del tiempo. Pues resulta que aquí aparecen dos personajes que se quedarán en la serie, que se hacen ya fijos, aparte de la serpiente de Priscila, que son Cedilla y Domingo. En el primer vídeo hablamos de ellos. Cedilla es la muchacha, el personaje femenino más relevante de la serie, y Domingo es un hombre con gafas, muy inteligente, muy sensato, de color, que es negro. Entonces aquí, pues ya digo, lo fundamental es la aparición de estos dos personajes, que ya no se retirarán, ya permanecerán en toda la serie, y el desenlace de la historia anterior de los pasajeros del tiempo, de los prisioneros del tiempo, perdón. Y el siguiente álbum sería El planeta Ranxeros. Este planeta Ranxeros, donde ya Cedilla y Domingo tienen un protagonismo absoluto, con Renaud siempre el más, pero encontramos con que la disposición de las páginas no es en vertical una al lado de la otra, sino que están en horizontal. Están como si fuera, pues no sé, como un calendario o algo así. La disposición del álbum normal es esta, pues está así. Y donde hay un montón de cosas novedosas. Es que esto es... Aquí resulta que aquellos prisioneros del tiempo, no los hombres monos, sino los otros, porque los prisioneros del tiempo eran los monos, se enfrentaban a unos más humanizados, pues han ido a otro planeta para huir de... Hombre, es que no quiero contar mucho de la historia porque para eso están los álbumes, ¿no? Para huir de la barbarie de los monos aquellos. Entonces lo que vienen son tres, en el planeta Ranxeros, son tres de aquellos hombres más humanizados para enseñarle a los hombrecitos dónde están, por si necesitan algo y que tal y cual. Y van a este planeta Ranxeros. Y este planeta Ranxeros ocurre una serie de circunstancias que es lo que decía del vanguardismo. Por ejemplo, Domingo en el planeta Ranxeros es blanco y Cedilla es negra. Cambian su aspecto, su piel, porque su raza no es original, pero vamos, cambian, se invierten los conceptos. Y además la viga aparece como solo la cabeza, como en un círculo. Después habrá otro que está en blanco y negro. En fin, esto de la paja de círculo es porque es que él creía que Cedilla se había quedado, que su medio novia, la pretendente tal, se había quedado en la Tierra, no había querido hacer el viaje. Entonces, como que la va a buscar, y de pronto resulta que ella está dentro de la nave de Polizón, se había metido al final, y entonces él se queda en esa nave, oye, ayudarme, tal. Y después viene el agujero blanco, que es que cuando están volviendo, es el siguiente álbum, la siguiente historia larga, que cuando están volviendo de el planeta Ranxeros, encuentran un planeta monocromático, donde todo es en blanco y negro. O sea, fíjate el concepto de historieta, donde está jugando con el color real, verde, rojo, azul, no de raza, no de piel, sino de los colores del arco iris, de la gama de color, para que sea un elemento de contenido, estético de contenido de la historieta. El enfrentamiento entre el blanco y negro y el color, que ya digo que bueno, estupendo, una cosa preciosa, y con lo cual terminamos este segundo vídeo de los hombrecitos, que estamos viendo muy a gusto, estamos disfrutando mucho, me estoy divirtiendo mucho haciéndolo, porque son unas historias que me encantan, y que proseguiremos en otro vídeo. Espero que te esté interesando este asunto, que te esté recordando historias si las conoces. Si conoces estos álbumes, pues eso mismo, que te lo recuerde. Y si no, pues invitarte a leerlos, porque es una gozada. Y ver la progresión de los personajes con todas sus contradicciones, que las hay. Sobre todo dependiendo si había un guionista u otro. De intereses que a lo mejor en una historieta aparecen puntualmente y después interesa cambiarlos por otros. En fin, son cosas que pasan en los cómics, no vamos a descubrir nada nuevo. En cualquier caso, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día u otro, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le interese, te agradeceremos que le hables del canal, por si también nos quieren acompañar, que nos hacen falta los suscriptores. Y nada más, un saludo.